Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video: Franz H., Alejandro Tapia, Mauricio Martínez, Christoph 55, Pablo Gómez, Ser Milenario, Ángel Valencia, Fernando Santos, Enrique Vivaz, Matías Bouno, Laura Carrillo, Bok Takovich, Shinarg, Cristian Patermina, Miguel Alvarado, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Charlie Hernández, Dave Zippet, Albert 117, Juan Manuel Cruz, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfrutes la siguiente narración. Lisa había sentido un poco de enfermedad el último día o algo así, y esta mañana había sido peor. Estaba acurrucada en su sillón favorito junto al sofá, tratando de ignorar el dolor. Brad se dio cuenta de que algo andaba mal, pero cada vez que le preguntaba si estaba bien, ella decía que lo estaba. Habían pasado 2 semanas desde lo que ahora llamaban sus vacaciones, que se fueron al carajo. Desde entonces ambos habían sido interrogados numerosas veces tanto por el Departamento de Policía de Los Ángeles como por el Departamento del Sheriff del Condado de Ventura, y Lisa había sido examinada en el centro médico de la USC. Aparte de algunos moretones, rasguños y deshidratación, se encontraba bien. La sorpresa que esperaba contarle a Brad en sus vacaciones se reveló ese día, y Brad trató la noticia como una mezcla de alegría y alivio. El personal médico le interrogó a fondo sobre su ataque, tratando de determinar si hubo penetración y si Lisa hubiera tenido otra forma de abuso. Ella contestó que no la tocaron. Le hicieron otras cosas, pero no la violentaron de esa manera. Brad estaba tan feliz que estuviera viva que pareció restarle importancia a la historia que le contó a la policía. Se dirigía al Denny's cerca del motel cuando una camioneta se detuvo y la agarraron. La metieron en la camioneta y alguien la dejó inconsciente con un trapo empapado de cloroformo. Lo siguiente que supo fue que estaban conduciendo hacia las montañas. La mantuvieron en la camioneta todo el fin de semana, bofeteándola un poco, obligándola a practicarle sexo oral y consumiendo drogas, probablemente polvo blanco. Los ponía hiperactivos y los ponía lujuriosos, pero por mucho que lo obligaran a practicarles sexo oral, nunca se les ponía a punto. La primera vez que contó esta historia, el detective sintió: sí, los fanáticos de las anfetaminas se vuelven impotentes después de un tiempo. Si no lo hubieran sido, el ataque probablemente habría sido peor. No podía describir a sus agresores, por mucho que le interrogaran. Había estado oscuro, pero estaba segura de que eran 4. Grandes, puede que todos fueran negros, pero podrían haber sido hispanos o samoanos, o algo así. Eran grandes y de piel oscura, y algunos tenían el cabello ensortijado, y algunos hablaban un idioma extraño que sonaba como si fuera español. Todo sucedió tan rápido que simplemente no lo recordaba. Le preguntaron repetidamente si Caleb Smith tenía algo que ver con esto, y al principio su mente se quedó en blanco hasta que uno de los detectives le recordó el incidente de furia volante que llevó a Brad a la cárcel. Negó con la cabeza. No era él. La furgoneta que conducían estos tipos era blanca sin ventanas. No era Caleb Smith en absoluto. Los detectives que le habían estado interrogando intercambiaron miradas y no dijeron nada. Había estado hecho un manojo de nervios durante todo el calvario, y después de un tiempo disminuyeron el interrogatorio. Tenían descripciones vagas de los sospechosos y una descripción de la furgoneta, y eso se publicó en el boletín. Intentaron interrogarla más en los días siguientes, pero cada vez que lo hacían, Lisa no podía ofrecerles nada nuevo. Además, cada vez que la llevaban a esas líneas de interrogatorio, se ponía a llorar,
y se ponía histérica. Era obvio para los detectives que trabajaban en el caso que había quedado emocionalmente traumatizada por los secuestros. Y así era, solo que no era como ellos pensaban. Sus padres, que habían volado al condado de Orange desde Iowa, se derrumbaron y lloraron al saber que la habían encontrado. Los padres de Brad estaban igualmente felices. Su madre había mostrado su alivio de la misma manera que los padres de Lisa. Su padre se lo tomó como siempre. Todo el peso del estrés y la preocupación que había estado cargando pareció aliviarse de sus hombros y deambuló por el hospital mientras examinaban a Lisa, con aspecto cansado, luego aliviado, luego feliz por Brad, y luego preocupado de nuevo. «Solo espero que esté bien», dijo cuando Brad le preguntó cómo estaba. Padre e hijo intercambiaron sonrisas. Su padre parecía un poco más cansado por el desgaste después de estar despierto durante los últimos 2 días. Durante las últimas 2 semanas había estado melancólica y en silencio. Regresó al trabajo después de una semana, pero solo logró un día completo antes de pedir una licencia de un mes. Todavía estaba traumatizado por el incidente y necesitaba tiempo para recomponerse. Su jefe, George Brooks, había estado ausente de la oficina en un viaje de negocios cuando ella regresó, por lo que la solicitud se había dirigido a uno de los otros socios principales. La licencia le fue concedida y pasaba sus días frente al televisor, viendo un programa de entrevistas tras otro, con la mente siempre en otra parte. Sus nervios siempre retorciéndose y dando vueltas. Su mente, pensando mucho sobre lo que había hecho para salvarse a sí misma y al bebé no nato de Brad. Brad la miraba desde el otro lado de la sala de estar. «¿Estás segura de que no quieres que llame a ese terapeuta que recomendó el detective Morse? Puedo concertar una cita para los dos si es que te hace sentir mejor». Lisa miró fijamente al televisor. «No lo sé», dijo con tristeza. «Déjame pensarlo». Brad le miró en silencio. En los días posteriores a la pesadilla, Brad se sintió abrumado de alegría al tenerla de vuelta. También lo inundó la alegría de la noticia de su embarazo. Había estado tan feliz que había estado recorriendo la casa reorganizando cosas, haciendo planes para convertir la habitación de invitados en una habitación para niños, hablando con ella desde la posibilidad de crear un fondo para la universidad. Lisa aún no le había contado a Brad sobre el dinero que había sacado de su cuenta de ahorros y de su cuenta individual de jubilación. Había interceptado ambas cartas del banco verificando las transacciones y supuso que tendría que decirle algo eventualmente. Después de todo, él se daría cuenta. Simplemente no estaba segura de cuándo debía contarle lo que realmente había sucedido. Tenía que asegurarse de que, si lo hacía, él atacaría sus deseos y no se lo diría a nadie. Tendría que aceptar que se fueran, que hicieran las maletas, que se fueran y comenzaran una nueva vida en algún lugar lejano. Convertirse en personas nuevas, en nuevas identidades. Podría hacerlo. ¿Estás segura de que no quieres hablar conmigo?, preguntó Brad acercándose a ella al sofá. Sus rasgos eran suaves y abiertos. «Mira, parece que tienes muchas cosas en la cabeza de las que quieres hablar, Lisa». Ella lo miró y forzó una sonrisa. «Estoy bien. De verdad, estoy bien, solo...» «Todavía lo tienes en mente, ¿no es así?». Lisa sintió, con la boca apretada en una mueca exangüe. Sintió un nudo en el estómago y las náuseas regresaron. Náuseas matutinas, pensó, mientras la siguiente oleada la golpeaba profundamente, haciéndola encoger. Son solo náuseas matutinas las que la hacían sentir mal, pensó. Eso era todo. Sí, náuseas matutinas. Las había tenido desde el día en que, bueno, me recogiste del centro médico de la USC. Si eran náuseas matutinas, la golpeaban con más fuerza cada vez que pensaba en lo que había hecho para salvarse a sí misma y a su bebé. La culpa la agobiaba cada vez más a medida que pasaban los días. Y con él llegó el dolor de su abdomen. La única razón por la que estaba viva hoy era porque sus captores habían encontrado otra para ocupar su lugar. Para salvarle la vida y la vida del bebé que crecía en su vientre, había ofrecido a Alicia y a su pequeña hija Mandy como sacrificio. La imagen que más permaneció en su mente fue la expresión del rostro de Alicia cuando Lisa la sorprendió cerca de la entrada del mismo restaurante donde ella y Brad la habían conocido. Esa mirada de sorpresa cuando Alicia la reconoció. La mirada de esperanza inundando su rostro mientras se tragaba la historia que Animal le había contado. Que era amigo de Lisa y Brad.
y que los tres habían pensado un poco y habían decidido alojar a Alicia y a su bebé en un motel hasta que pudieran recuperarse. Todo lo que tenía que hacer era seguirlos por allí. Brad estaba esperando en el auto, y luego la mirada de absoluta sorpresa cuando llegaron a la furgoneta y Tim salió de detrás de la puerta mientras Animal acompañaba a Alicia al interior, sujetándole la boca y la nariz con el trapo empapado con cloroformo, empujándola hacia la furgoneta. Lisa agarró el asa del asiento del bebé antes de que se estrellara contra el auto. Por un breve instante vislumbró la expresión del rostro de Alicia, y sus ojos parecieron posarse en los de Lisa, aterrorizados y preguntando ¿por qué? Era esa mirada la que tenía que ignorar mientras luchaba contra Animal por su vida fuera de la furgoneta. Esa mirada en el rostro de Alicia estaba en la mente de Lisa constantemente ahora. La perseguía de noche, impidiéndole dormir. ¿Estás segura de que no quieres hablar de nada?, preguntó Brad de nuevo. Lisa negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. Deseaba tanto contarle todo, pero tenía miedo. Si se lo contaba a alguien, y se refería a cualquiera, te encontrarán. A ti, a mí y al bebé. Y acabaríamos siendo juguetes de animal en una película. Yo solo quería salvar a mi bebé. Lisa sintió que se le saltaban las lágrimas. No, dijo con voz temblorosa. No, estoy bien. La mirada en los ojos de Alicia antes de que el cloroformo la dejara inconsciente. Esa mirada de nuevo que preguntaba ¿por qué? Los gritos de la hija pequeña de Alicia, Mandy, se apagaban mientras Lisa huía de la camioneta. El pensamiento de ese bebé llorando mientras Tim se alejaba. El sonido del llanto de ese bebé aún persistía en su mente atormentada. Lisa comenzó a llorar, profundos sollozos que brotaban de sus entrañas. Se dobló por la fuerza de los mismos. Solo quería salvar a su propio bebé. Solo quería salvar la maravillosa vida que estaba construyendo con Brad. Solo quería darle a su propio bebé nonato, un bebé por el que ella y Brad habían sacrificado tanto y por el que habían pasado por un infierno para concebir. Una oportunidad de vida. Pensar en esto. Pensar en el hecho que tan fácilmente había entregado a Tim y a su grupo de asesinos a una mujer inocente y a su pequeña. Todo para apaciguar al grupo de pervertidos sin rostro que pagaron mucho dinero por satisfacer sus impulsos sádicos. Fue más devastador para ella de lo que jamás había esperado. Lisa. La voz de Brad estaba llena de preocupación. Se arrodilló a su lado, tocándole la rodilla suavemente. Oye, está bien, cariño. Ahora estás a salvo, y todo va a estar bien. Lisa negó con la cabeza. Las lágrimas fluían con más libertad. Los sollozos provenían de los más profundos recónditos de ella. Brotaban de lo más profundo de su alma. No lo va a estar. Sintió otro dolor repentino en el abdomen. Más penetrante, y comenzó a llorar con más fuerza. Era un grito de pérdida. No va a estar bien, y nunca lo va a estar. Lisa Miller estaba empezando a sangrar. Después de regresar a casa del hospital para lidiar con el aborto espontáneo, poco después de la medianoche, Lisa Miller le contó a su esposo lo que realmente había sucedido. Parte 2. Por favor, no digas nada. Lisa estaba llorando. Había estado llorando durante los últimos 30 minutos mientras contaba la historia. Brad no había podido quedarse quieto durante la repentina confesión de Lisa. Había caminado de un lado para otro del dormitorio principal donde Lisa estaba acostada, sintiendo cómo su conmoción, miedo e ira, a medida que la historia pasaba de sus desgarradores comienzos a su desesperada conclusión. «Por favor, no me odies», gritó Lisa, enterrando la cara contra las manos, sollozando. «Cariño», dijo Brad. Se acercó a su cama e intentó abrazarla mientras ella sentaba, cabeza encorvada. «Yo nunca podría odiarte». «Yo los maté», gritó. «Lisa», comenzó Brad. No sabía qué decir, se había quedado sin palabras. «Yo los maté», dijo Lisa. Golpeó el colchón con el puño una y otra vez. «Los maté y nuestro hijo está muerto. Y todo ha sido mi culpa». «No es tu culpa». Sintiendo un repentino estallido de ira hacia el hombre que había sido responsable de casi la muerte de su esposa, Brad agarró los hombros de Lisa. «¡Mírame!». Lisa levantó su rostro surcando las lágrimas hacia él.
Había estado llorando durante días y su rostro estaba rojo y húmedo. Brad la miró a los ojos agarrándole los brazos con firmeza. Tú no los mataste, Lisa. Ellos fueron los que lo mataron. No a ti. Tú intentaste salvar a Alicia y a Mandy. ¿De acuerdo? Pero fallé. Rompió a sollozar. Se desplomó en sus brazos. Fallé y murieron por mi culpa y aún así no pude. Aún no pude salvar a nuestro bebé. Lo sé, dijo Brad abrazándola, solo queriendo protegerla y amarla. Lo sé, cariño. Pero lo importante es que te salvaste tú. Saliste de ahí y eso es todo lo que importa ahora. Permanecieron hace un rato. Lisa sollozaba y Brad la abrazaba acariciándole el cabello. Le dijo que la amaba, le dijo que se alegraba de que estuviera sana y salva. Con el tiempo, los sollozos de Lisa se fueron calmando. Se limpió el lomo inferior con el dorso de la mano. A pesar del largo día, Brad no se sentía nada cansado. Su día había comenzado a las 7 de la mañana y ya era pasada la medianoche. Había llevado a Lisa al hospital poco después de las 3 de la tarde y la habían dado de alta a las 7. El médico les había indicado que Lisa necesitaba 3 días de reposo en cama y le había recetado un sedante suave para ayudarla a dormir. Lisa había tomado uno, pero aún no podía conciliar el sueño. Todo lo que había podido hacer era llorar. Me siento tan mal, dijo Lisa. Miró a Brad y tenía los ojos rojos. ¿Entiendes cómo me siento? Me siento tan ultrajada. Brad asintió. Lo entiendo. Lisa se inclinó hacia sus abrazos de nuevo. Me siento peor que una víctima de acoso o de abuso, dijo, con la voz ligeramente amortiguada a través de su camisa. Aunque no me hicieron nada. Lo sé, dijo Brad abrazándola. Tengo tanto miedo, dijo Lisa, y me siento culpable. Esa es una de las razones por las que tenía que decírtelo. Simplemente me estaba carcomiendo por dentro. Brad la abrazó, simplemente escuchándola. Por mucho que quisiera ayudarla, sabía que lo que sentía tendría que resolverlo ella misma. Simplemente no quiero que me odies por lo que hice, dijo con la voz ligeramente susurrada. Por favor, no me odies. No te odio, dijo Brad. La besó en la parte superior de la cabeza. Yo habría hecho lo mismo. ¿Lo habrías hecho? Una inhalación brusca como si estuviera sorprendida. Sí. Una aguda punzada de culpa y vergüenza lo apuñaló en el estómago. ¿Habrías hecho lo mismo que yo? ¿Algo tan duro y tan cruel? Ella sollozó. ¿Entonces no crees que soy un monstruo? Por supuesto que no. Si hay monstruos en esta historia, son esos malditos. Brad sintió que su ira regresaba, y con ella el miedo. Tenía que desahogarme, dijo Lisa. Pero tampoco quiero que digas nada. No quiero que vengan por nosotros. No lo van a hacer, Lisa. Por favor, no digas nada. Lisa lo miró de nuevo con rostro suplicante. Todo va a estar bien, ¿de acuerdo? Brad la besó. Necesitas dormir un poco. Miró el reloj. Habían pasado más de 4 horas desde que habían tomado un sedante, así que sería seguro que tomara otro. De hecho, podrían tomar los dos, le había dicho el médico. Mira, ¿por qué no te traigo tus pastillas y un poco de agua para que puedas dormir, sí? Lisa se reclinó contra las almohadas. Por primera vez desde que llegaron a casa del hospital parecía cansada. Me vendría bien una pastilla. De repente me dio un cansancio de los 1000 demonios. Hablar probablemente te ayudó, dijo, y le acarició la mano. Enseguida, cariño. Fue al baño principal, le preparó un vaso de agua y le consiguió una pastilla. Regresó y se la entregó. Ella se la bebió, de un trago de agua. Volvió a colocar el vaso en la cómoda. La tapó con las mantas y apagó la lámpara de la mesilla de noche. Intenta dormir un poco, sí, dijo Brad. Regresaré un poco más tarde, para ver que todo esté bien. ¿No me odias?, preguntó Lisa. No te odio.
Lisa dejó de escapar otro pequeño grito. Lo lamento mucho. Brad la besó y la abrazó. Lo sé, susurró. Lisa lloró un poco y luego se calmó. Lo último que dijo antes de quedarse dormida fue: No vayas a decir nada, por favor. Brad se arrodilló a su lado y le tomó la mano, observándola mientras hundía en un sueño profundo. Cuando estuvo seguro de que dormía profundamente, salió del dormitorio principal y fue a la sala de estar para llamar a William Greco. William Greco contestó el teléfono al tercer timbre. Sí, hola. Su voz estaba aturdida. Billy, soy Brad. Brad. La voz de William se animó. ¿Qué pasa? Dios mío, es pasada la medianoche. ¿Todo está bien? No todo está bien. Necesito hablar contigo, dijo Brad, resistiendo la tentación de contárselo todo a Bill. ¿Crees que puedes venir? Bueno, sí, supongo que podría. Dime qué está pasando. Solamente ven, por favor. Necesito hablar, Billy. De verdad necesito ayuda y eres la única persona en la que puedo confiar. ¿Se trata de Lisa? ¿Está bien ella? Perdimos al bebé. Hubo silencio por un breve momento. Brad. El tono de Billy era triste. Lo lamento en serio. Hay más que eso. Mira, no puedo hablar de ello por teléfono porque creo que voy a perder la cabeza si lo hago. Así que, por favor, ven. Bien, estaré allí en, déjame ver, 30 minutos máximo. Después de colgar, Brad fue a la cocina y encontró una botella de Jim Beam y 2 vasos. Sirvió el whisky en ambos vasos y luego los llevó a la sala de estar. Encendió una lámpara en la sala de estar y se sentó a esperar a que llegara William Greco. Y mientras esperaba, bebió. Y pensó. Pensó tanto como pudo. Greco tenía un poco de retraso, pero llegó justo después de los 30 minutos. Brad le hizo pasar. ¿Quieres algo de beber? William se había puesto unos vaqueros azules y un polo blanco. Llevaba el pelo despeinado. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro aún hinchado por haber despertado de un sueño profundo. Sí, claro, dijo, lamiéndose los labios. Supongo que podría. Sabes que estoy intentando dejarlo, Brad. Por favor, tómate un trago. Créeme que es necesario, dijo Brad entregándole a Billy el vaso que le había servido al abogado. Billy tomó el vaso. Parecía nervioso. De verdad, Brad, mira, sé que soy un desastre, pero estoy intentando dejarlo. Soy alcohólico, por el amor de Dios. Ambos sabemos que dentro de 6 meses vas a volver a beber, dijo Brad sirviéndose otro vaso. Un trago no te va a hacer daño. Además, créeme, lo vas a necesitar después de escuchar lo que tengo que decirte. William dudó, pero luego tomó el vaso. Mira, tengo que decirte algo dijo Brad, entrando en la sala de estar. Se sentó en su sillón favorito y le hizo un gesto a William para que se sentara. Es algo que Lisa me dijo esta noche. Cuando llegamos a casa del hospital, tiene algo que ver con algunas de las inconsistencias de la historia. ¿Ah, sí? William se inclinó hacia adelante con curiosidad y miedo al ver la expresión de Brad. Una semana antes, los detectives a cargo del caso le habían mencionado a Brad que habían algunas inconsistencias en la historia de Lisa que los preocupaban. Brad respondió con enojo, diciéndoles a los policías que Lisa había sido abducida, maldita sea. Ella era la víctima. Billy estuvo presente durante el breve interrogatorio y calmó a Brad. Más tarde, el abogado se reunió con los detectives y le contó a Brad lo que le preocupaba. «Creen que su historia no cuadra», le dijo a Brad. «Dicen que es muy poco probable que lo hubieran dejado vivir. Los detectives opinan que su secuestrador la habría, librado de la vida». Brad había respondido con enojo y el detective del caso, un tipo llamado Paul Orr, se había retractado, diciendo que se pondría en contacto de nuevo la semana siguiente. Ahora que Brad había tenido tiempo de pensar en la historia de Lisa y en lo que le había dicho originalmente a la policía, podía ver las lagunas en su declaración oficial sobre el crimen. Lisa me lo contó todo, comenzó. Es muy similar a lo que les dijo a los oficiales originales, pero se lo contó William. Y mientras Brad le contaba la historia,
Pude ver cómo el color desaparecía del rostro de Bill. El abogado dejó el vaso boquiabierto, mientras Brad le contaba cuál era el propósito de su abducción original. «Dios mío», dijo. «Y hay más». Brad le contó rápidamente al abogado sobre Susie Martínez, la llegada de Animal y el director de fotografía. Al le contó a Bill sobre la larga noche que Liz había pasado con Susie, preguntándose si ella sería la siguiente. Cuando Brad llegó a la parte sobre la súplica desesperada de Lisa por su vida y su mención de la mujer sin hogar con la que se habían topado el primer día de su viaje, Billy se llevó la mano a la boca. Tenía los ojos muy abiertos por el terror. «No me digas que ella... ¿En serio me estás diciendo que...?» «Les dijo que los guiaría hasta esa mujer y a su bebé», dijo Brad. Su voz sonaba muerta. Se sentía muerto. Apuró el resto de su bebida. «Dijo que podía tener esta mujer y a su bebé a cambio de su propia vida. Y les ofreció el dinero. Todo el dinero de nuestra cuenta de bancos». «¿Y lo aceptaron?» La cara de William estaba húmeda de sudor. Sí, lo aceptaron. Se llevaron en su camioneta a ella y al bebé y consiguieron el dinero. Lisa les apuntó directamente a donde estaban y... «Mierda», dijo Billy. No había tomado otro sorbo desde que Brad había empezado, pero ahora había vaciado el contenido del vaso. «¿Dónde está el resto de la botella?» Brad se levantó para recuperarla. Cuando la trajo de vuelta, William la tomó y volvió a llenar su vaso. La mano de Billy tembló mientras se servía el whisky. Parecía como si acabara de presenciar un horrible accidente de auto. «Jesucristo, Brad», dijo William, bebiendo la mitad del contenido del vaso. «Maldita sea». «Iban a incumplir su trato, ¿sabes?», dijo Brad. «Intentaron quitarle la vida en el estacionamiento de Cocos, pero de alguna manera, no sé cómo, escapó. Salió de allí como un demonio, gritó a todo pulmón y entonces se largaron. Y tuvieron suerte con la señora bebé. Me refiero a la señora y a su bebé. Las pudieron llevar a donde querían». Brad asintió. Se sirvió otro vaso de Jim Beam. «Mierda». Los dos hombres guardaron silencio por un momento. William bebió el resto de su whisky y rápidamente se sirvió otra copa. A pesar de haber bebido sin parar durante los últimos 40 minutos, Brad no se sentía borracho en lo absoluto. Lo sudaba tan rápido como lo vertía. La habitación empezaba a oler ligeramente a sudor agrio y a whisky. «Billy, mira, creo que ya lo sabes, pero necesito tu ayuda», dijo Brad finalmente con la voz baja y temblorosa. William lo miró. «¿Qué quieres hacer? ¿Ir a la policía o qué?» «No lo sé», dijo Brad. «Quiero hacer algo, pero estoy confundido y, si te puedo ser sincero, tengo miedo». «¿Tienes miedo de que estos tipos vengan por ti?» Brad sintió que iba a derrumbarse. Luchó por contener sus emociones. Podía sentir sus extremidades temblar. Asintió, las lágrimas brotando de sus ojos. «Sí, así es». William se inclinó hacia adelante. Puso su mano sobre la rodilla de Brad, mirándolo directamente. «Escucha, amigo. No hay nada de qué preocuparse. Yo voy a ayudarte, ¿de acuerdo?» Brad asintió. Le dolía la garganta. Se secó los ojos con el dorso de las manos. «Sí, te creo», dijo tartamudeando. «Lo lamento, Billy», dijo conteniendo las lágrimas. «Es solo que estoy tan contento de que haya vuelto y no tenía ni idea por lo que había pasado. Pensar que fue mucho peor de lo que me dejó ver, Dios. No me extraña que haya estado actuando de esta manera». «Lo sé», dijo William. Tomó las manos de Brad entre las suyas. Billy estaba actuando más como una figura paterna para él que como un amigo. Billy era 10 años mayor que Brad, pero parecía de 20. «Ahora lo sabemos y eso significa que podemos hacer algo al respecto». «No sé qué podamos hacer», dijo Brad. Respiró hondo. Echó un vistazo al pasillo donde estaba su habitación y la de Lisa. Luego volvió a mirar a Billy. «Ella no quería que le dijera a nadie»,
Tiene miedo de que cumplan sus amenazas. Sé que lo tiene. Bueno, por suerte Lisa tiene buena memoria, dijo William. Había recuperado la compostura y su estatura hacía que Brad se sintiera bien al llamar al abogado. Mira, tiene nombres. Tim Murray, Al y Jeff. Dijo que en un momento dado Tim le dijo el apellido de Al, pero no lo recuerda. Y en algún momento se mencionó el apellido de Jeff. Cree que era Scott, pero no está segura. Sin embargo, tenemos el nombre completo de una víctima, Susie Martínez. Debería de ser fácil de rastrear. Si ella y su esposo son dueños de una cabaña en Big Bear, probablemente podamos encontrar el lugar al que llevaron a Lisa y localizar la escritura, ¿no? ¿Crees que deberíamos llamar a la policía?, preguntó Brad. Tienes toda la razón. Deberíamos ir a la policía, dijo William. Ahora Billy parecía más enojado que confundido o asustado. Tengo miedo, dijo Brad. Miró a William, sintiéndose repentinamente lleno de adrenalina. Tengo miedo de lo que le podría pasar si vamos a la policía. Estos tipos tienen nuestra dirección. Tienen su tarjeta de seguridad social, por el amor de Dios. No te preocupes por eso, dijo William. Puedo hacer que los metan a ti y a Lisa a un programa de protección. No van a poder encontrarlos nunca. Mierda. Brad se derrumbó y lloró. Se sentía desesperado. Cuando recuperó un poco el control, miró a William. No sé qué hacer, dijo secándose los ojos. Me siento como un imbécil indefenso en mi propia casa. Déjamelo a mí, ¿quieres?, dijo William, agarrándole la rodilla de Brad con la mano. Me voy a encargar de todo. Hablaré con el detective Orr. Probablemente querrá volver a hablar con Lisa. Tendremos que hablar con ella cuando se despierte mañana. Puede que no le guste, pero tendremos que asegurarle que ustedes dos estarán a salvo y que atraparemos a los que hicieron esto. Vamos a atrapar a los bastardos. Te lo aseguro, Brad. Los cazaré yo mismo si es necesario. Brad agarró la mano de su amigo. Gracias, en serio. No sé qué es lo que haría sin ti. William le ofreció a Brad una sonrisa de ánimo. Yo voy a encargarme de todo. Finalmente le respondió. El distrito comercial Seagram's en la ciudad industrial estaba compuesto por hileras de edificios industriales que rodeaban un amplio terreno en forma de U. Hileras gemelas de edificios idénticos flanqueaban esta estructura. La mayoría de los negocios que operaban en los aproximadamente 30 espacios pertenecían al sector industrial. Imprentas comerciales, plantas de fabricación de camisetas, talleres de chapa y pintura, cristalería, tiendas de electrónica, fabricantes de hardware informático. La oficina que Al Pressman visitaba esa noche tenía el letrero Marks & Son Printers y estaba al final del terreno. Aparcó frente a la puerta corredera del garage que daba a lo que habría sido la imprenta, pero que desde entonces se había convertido en un estudio de cine improvisado. Al apagó el auto y se sentó en el asiento delantero, escuchando cómo se enfriaba el motor. Odiaba ese maldito auto. Era un Porsche, y tenía un motor estupendo, pero lo odiaba de todos modos. Era demasiado pequeño, como conducir un patín en la autopista. Cuando recibiera el cheque de su último trabajo, iba a comprarse un Corvette. Siempre le habían gustado los Corvette. No solo eran fuertes, sino también duraderos, y no se agurraban si estornudaba sobre ellos. Al se sentó en el auto de un momento. No todos los días lo llamaban al lugar de trabajo de Rick Sheckman. Normalmente trataba con Sam Bash, quien daba las órdenes de trabajo. La mayoría de las veces se trataba de asuntos rutinarios y sangrientos. El último trabajo, el que se había convertido en una mina de oro gracias a la mujer Miller, la cual hizo que vendieran a su mujer sin hogar y a su bebé, lo había organizado Sam. A él le habían dicho que filmara imágenes que incluyeran animal y a una mujer que Tim Murray había traído. Eso fue todo, sin hacer preguntas. Al se sorprendió al ver a dos mujeres en la cabaña, pero cuando Tim le explicó lo que había sucedido, le restó importancia, ya que tenían que deshacerse de las otras zorras de todos modos. Mejor filmar la mierda, ¿no es así? Le pagaban por operar una cámara, capturar los ángulos correctos y proporcionar la cantidad adecuada de iluminación, y luego editar la mierda. Eso era todo. Y a Animal le pagaban por hacer lo que mejor sabía hacer: abusar, torturar y luego acabar con gente. No les importaba a quién se lo hicieran.
siempre y cuando le pagaran. Pero este trabajo había sido diferente. Sam Bash había sido bastante explícito cuando le dijo que a la mujer que Tim trajo era un trabajo especial, que había doble dinero involucrado. Bien, no era gran cosa. Así que cuando la zorra mencionó a la mujer sin hogar y al bebé, por supuesto que atrajo su atención. Había muchos amadores de niños que se excitaban en la escena prepúbera, pero los bebés ya eran otra liga. Simplemente no se encontraban muchos de ellos en la escena hardcore extrema. Aún sabía de drogadictos que a veces vendían a los bebés por crack, y los niños generalmente terminaban muertos por culpa del fenómeno al que los habían vendido. Aún sabía que había un movimiento clandestino de estos abusadores que prosperó y se excitaban con esta mierda. Y sabía que a algunos de ellos les salía dinero por el culo. Vi el signo del dólar inmediatamente. Así que fue a otra parte de la cabaña y tomó una decisión ejecutiva. Había fingido llamar a Sam para darle la noticia y Tim casi se cagó en los pantalones cuando regresó y le dijo que la zorra de Miller había salido y que la otra mujer y el bebé estaban dentro. Más tarde, mientras el animal subía a Liz a la furgoneta, apartó a Tim y le dijo la verdad. Conseguir el dinero de Lisa Miller, ir a buscar al indigente y al bebé y volver a la cabaña cuanto antes. Iban a encargarse de la zorra de Miller cuando estaba cerca de ello. Eso hizo Tim. Algo en su psique hizo que se sintiera mejor. Pero entonces la zorra se había escapado. Tim había estado paranoico. Ao también lo estaba y tuvo que darse un capricho para sobrellevarlo. Casi le da un ataque cuando Tim regresó sin la zorra de Miller. Pero al final lo calmó. Tranquilo, ya la cogeremos, le dijo a Tim. No te preocupes. La quieren, la cogeremos, pero creo que ahora mismo van a estar muy contentos con lo que tenemos. Le había explicado eso a Sam Bash al día siguiente de hacer la entrega. Cuando Bash llamó y le preguntó en un tono gélido por qué no habían realizado el trabajo por el que se les había pagado, dijo: Mira, me pagaste por rodar una escena que incluía a Animalia o a la mujer que Tim Murray me trajo, explicó. Eso fue lo que hice, sin hacer preguntas. Estaba claro que Bash estaba enojado, aunque admitió que ya tenían 2 compradores dispuestos a pagar $250,000 por la cinta con el bebé. Eso era más del doble de lo que obtendrían por una película snuff normal. Intercambiaron algunas palabras más y Sam colgó con un «Ya tendrás noticias de mí». Luego colgó. Aún no sabía nada de él desde entonces. Sin embargo, en la última semana había hablado con Tim. Habían estado prestando mucha atención a las noticias y no habían habido cobertura mediática del secuestro de Lisa Miller. Tim incluso había buscado en internet posibles noticias y no había encontrado nada. Tim le dijo a Al que Sam también le había gritado y que estaba nervioso. Con esa gente no se juega. Al lo sabía y le aseguró a Tim que no habría problema. Mira, tiene su dirección. Puede entretener a Sam una semana más hasta que llegue el dinero para las radiografías. Eso le tranquilizará. Luego, digamos que dentro de 2 semanas tú y yo le hacemos una visita sorpresa a Miller. Consigue una furgoneta blanca y tendrá una inyección de morfina preparada y listo para ella. Será una abducción rápida y agradable. Y esta vez lo haremos sin más. Estará muerta y se habrán deshecho de ella en pocas horas después de que la recojamos. Y al día siguiente, Sam estará más feliz que un cerdo en la mierda. ¿Te parece bien? Eso le había parecido bien a Tim. Y Al mantuvo un perfil bajo durante el resto de la semana. No tuvo noticias de Tim ni de Animal, e intentó mantener un perfil bajo. Ni siquiera llamó a Sam para comprobar dónde estaba su dinero. Luego, esta tarde recibió una llamada telefónica de Rick Sheckman, diciéndole que fuera a su imprenta para una reunión nocturna sobre el próximo trabajo. Rick y Sam se conocían, y por la breve conversación que tuvo con Rock, Al supuso que Sam había superado su enojo por el último trabajo. El dinero que la organización acababa de ganar debió haberle endulzado el oído. Al buscó debajo de su asiento el frasco de cocaína que guardaba en un compartimiento que había excavado en el asiento. Lo abrió, metió el meñique y sacó un poco de la sustancia con la uña. Inhaló por la fosa nasal izquierda. Volvió a meter la uña unos segundos. Inhaló por la fosa nasal derecha y luego se frotó el residuo en las encías.
Volvió a colocar el frasco debajo del asiento y se miró en el espejo retrovisor. Más valía terminar con esto. Abrió la puerta, sacó sus largas piernas del porche y se dirigió a la oficina. Se sentía entusiasmado y listo para hacer negocios cuando entró y se detuvo un momento, dejando que su visión se acostumbrara a la ciudad. «Oye», gritó. «¿Estás aquí, Rick?» «Atrás», gritó una voz. Al abrió paso a través de la oficina hasta que la parte trasera del establecimiento fue visible. Mark & Sons Printer había sido originalmente una imprenta comercial que operaba una empresa de 4 colores. Las trastiendas eran un cuarto oscuro donde se tomaban las maquetas y se convertían en planchas para imprimir. Hubo 2 prensas, pero una se vendió y la otra estaba contra la pared del fondo cubierta de polvo. El espacio restante del taller se había despejado de otras máquinas de impresión y ahora se usaban como estudio improvisado para algunos de los videos sadomasoquistas más intensos que Al grababa. Rick Sheckman, el hombre que heredó la imprenta de su padre, solo trabajaba como impresor ocasionalmente. Principalmente, usaba la prensa para generar abuso un poco más específico u otro material ilegal clandestino. También traficaba con sustancias ilícitas y joyas robadas en el taller. Y le alquiló un espacio a Ao para la producción de sadomasoquismo más moderado y extremo. «Siempre y cuando no manchen mi piso de sangre y mierda así», le dijo Rick a Al un día, hace unos años, con ese marcado acento eslavo que había heredado de su padre. «Si puedes garantizarme eso, puedes usar el taller. Si trabajas con mujeres tetonas, me lo dices para que yo mire, ¿de acuerdo?» Sonrió con una sonrisa que dejaba entreabierta. Rick Sheckman era un hombre que se comportaba de manera informal, pero Al sabía que era una figura clave en la comunidad hardcore ilegal. Era uno de los ricos, conocía a los clientes y conocía el talento. Al, Tim y Animal habían trabajado para Rick 5 veces en los últimos 3 años. Y Al sabía que Rick era un hombre justo, pero duro. Se rumoreaba que una vez golpeó a un cliente que había encargado una película de tortura con un tubo de plomo después de que el cliente no pudiera pagar la tarifa por el producto terminado. La paliza había sido tan brutal que la víctima perdió ambos ojos. Al había oído hablar de jefes criminales peores. Los tipos del este de Nueva York y Nueva Jersey no se daban ningún tipo de falsas impresiones. Normalmente tenían un escuadrón de matones que se ponían rivales contigo si te metías con ellos, y terminabas en el fondo del puerto de Nueva York con un par de botes de cemento. Cuando Al dobló la esquina donde el cuarto oscuro flanqueaba la parte trasera de la imprenta, vio que Tim Murray y Animal estaban allí. Estaban apoyados casualmente contra el equipo de impresión. Rick estaba sentado sobre una plataforma de papel de computadora que habían llevado allí para almacenarlo. Le sonrió a Al. «Qué bueno que hayas podido acompañarnos». Sus dientes estaban muy blancos, y Al sintió que se le entumecían las extremidades. Había algo en la expresión del rostro de Rick que normalmente era despreocupada, brillante y alegre, que era marcadamente diferente. Ahora los rasgos eslavos de Rick estaban oscuros con un toque de amenaza nadando bajo sus ojos azules. «Sí, dime qué pasa», preguntó Al tratando de sonar casual. «Necesitamos hablar», dijo Rick. Al mirar a Tim rápidamente, no podía decir si Tim estaba nervioso, pero supuso que el hombre lo estaba. Podía notar que el último trabajo había sido demasiado duro para él, y durante el viaje a Los Ángeles, Al había calmado cualquier preocupación que podría tener diciéndole cuánto dinero iban a ganar por todo. Eso parecía funcionar para levantarle el ánimo. Ahora Tim no lo miraba a los ojos. Solo Animal parecía indiferente. Parecía aburrido. «Bien, entonces hablemos», dijo Al. «¿Qué te dijo Sam que hicieras cuando te dio su último trabajo, Al?», preguntó Rick. Al sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Miró a Tim y Animal, quien se negó a mirarlo a los ojos. «Bueno, él dijo que...». «Cuando Sam llamó y dijo que Tim tenía nuestras estrellas, le di la noticia al cliente», dijo Rick sonriendo con calma. Estaba muy contento, muy contento. Luego, cuando Sam llamó unos días después y nos dio la noticia sobre el otro, el bebé, y lo que había sucedido, bueno, no estaba contento para nada, pero vi el potencial. Se lo comenté a nuestro cliente y personalmente, él no estaba interesado en un bebé, pero sabía que alguno de los grupos en los que estaba envuelto sí lo estarían. Sabía que pagarían mucho dinero por ello. E hice los arreglos sin saber. ¿Qué?
Al estaba mortificado. Tragó saliva. No lo entiendo del todo. No. Rick se inclinó hacia adelante y sonrió. Parecía un gran tiburón blanco, sus dientes eran blancos y largos. Sus ojos parecían agapados por algo que le faltaba alma. No tenía emociones, como los de un depredador. Bien que reemplazaste al bebé con la estrella de nuestra película. Dejaste que te engañara para que te diera dinero y dejaste ir a la zorra. Les di órdenes a esos dos imbéciles de que trajeran a la zorra de vuelta cuando los llevó hasta la chica sin hogar y al bebé, protestó Al, alzando la voz cada vez más. Ahora estaba enojado. Mentiras, murmuró Tim en voz baja. ¿Me estás tomando el pelo, idiota? Al se volvió hacia Tim, sintiendo que se ponía rojo de ira y se agitaba por la droga que había esnifado hacía unos minutos. Putos traicioneros de mierda. ¿En serio me estás tomando el pelo? ¿Quién le dio instrucciones al señor Murray para que liberara a la estrella de nuestra película? Le preguntó Rick Sheckman a Al. Pues este maldito hijo de puta. Al señaló a Tim. Tú llamaste a Sam, dijo Tim intentando parecer casual. Parecía nervioso y Al inmediatamente supo que el gordo cabrón había hablado. En el minuto en que Sam empezó a olfatear la historia que le había contado. Le dijiste que habíamos pillado a esa chica sin hogar y al niño. Y le dije a Sam que existía la posibilidad de obtener más dinero y... protestó Al. Y Sam me dijo que nunca recibió una llamada tuya, respondió Rick. Mala jugada, señor Pressman. Al se giró hacia Rick. Se puso serio al instante. Espera, esto... Tim lo interrumpió. Dijiste que todo estaba bien. Pensé que habías hablado con Sam y que los planes habían cambiado. Me dijiste que llevara a Lisa y la llevara a su banco y le hiciera encontrar a la chica y al niño. Y eso fue lo que hice. Y también te dije que trajeras a esa zorra de vuelta, ¿o no? Gritó Al. Eso no es lo que tú me dijiste, dijo Tim rápidamente. Mentira, gordo estúpido. Al se sintió furioso. Tim Murray estaba mintiendo para salvar su propio trasero. Sam y Rick habían llamado la atención. Y ahora estaba dando marcha atrás para salvarse a sí mismo. Sabía que lo había cagado al dejar escapar a Lisa. Y estaba haciendo todo lo posible por echarle la culpa a Al. Rick saltó del monopatín con indiferencia. Miró a Animal, que parecía indiferente también. No lo sé. Se encogió de hombros. Miró a Tim y a Al. Personalmente no sé qué pensar de esta mierda. Todo lo que sé es que mi cliente está muy enojado. ¿Sabes cuánto negocio consigo de este tipo? Al abrió la boca para responder, pero la cerró. No tenía ni idea de cuánto dinero había ganado Rick con este cliente sin rostro. Quienquiera que fuera. Probablemente solo otro pervertido encubierto como el resto. ¿Pero qué le importaba? ¿Sabes qué es lo que es más importante en todo esto? Rick se dirigía a Tim y a Al. Dio un paso adelante. Tim retrocedió automáticamente, su rostro mostrando la más mínima señal de miedo. Al se obligó a mantenerse firme. ¿Estás sordo?, preguntó Rick, dando otro paso hacia ellos, inclinándose hacia adelante como si se esforzara por escucharlos. ¿Qué demonios acabas de decir? Preguntaste si sabemos qué es lo que más importa, dijo Al. Bravo. Rick Sheckman aplaudió. Al Pressman sí que tiene una gran capacidad para escuchar. Pongamos la prueba. Dime qué te dijo Sam hace 3 semanas cuando te dio el trabajo. Mierda, dijo Al, sintiendo un hormigueo en las extremidades. Sabía a dónde llevaba todo esto. Oh, no, respuesta equivocada, dijo Rick, y luego golpeó a Al tan fuerte y tan rápido que Al ni siquiera lo vio venir. Captó un breve destello de furia en el rostro de Rick, vio el destello del puño volador de Rick y luego sintió un tren de carga estrellarse contra su rostro y no supo nada más. Fue el fuerte dolor de cabeza lo que devolvió la conciencia a Al Pressman. El aire fresco le puso la piel de gallina. Gimió. Sentía la cabeza como si un mazo lo hubiera abierto. Casi tenía miedo de abrir los ojos. Estaba tumbado sobre algo frío. ¿Hormigón? ¿Acero? Era difícil saberlo. El aire fresco contra su piel indicó que le habían quitado la ropa. Abrió los ojos. Una oleada de dolor le recorrió la frente y los globos oculares. Creo que nuestra estrella está despertando, ¿eh?
La voz de Rick era audible. Al luchó por abrir los ojos, pero no pudo. Mierda, lo intentó, pero no pudo. Intentó sentarse, pero la cuerda que le ataba los brazos a los costados se lo impidió. Al no podía ver mucho. Su visión estaba borrosa y doble. Parpadeó y lo primero que apareció en su visión fue Rick Sheckman, inclinándose hacia adelante sonriéndole. Vaya, vaya, vaya. ¿Estás despierto? Bien. Ahora tal vez podamos seguir adelante, ¿quieres? Una oleada de náuseas invadió a Al y sintió la necesidad de vomitar. Apenas podía respirar. Tenía la nariz obstruida con moco y sangre seca. También la sentía rota. Rick se giró a su derecha. ¿Tim? Tim dio un paso adelante y se dirigió a los pies de Al. No miró a Tim. Tim se agachó y recogió los pies de Al por los tobillos. Al vio que sus piernas también estaban atadas. ¿Qué? Graznó Al. Será mejor que guardes tu voz y tu energía, ronroneó Rick. Se inclinó sobre la cabeza de Al mientras lo agarraba por las axilas. Rick y Tim levantaron a Al. Lo llevaron al otro lado de la imprenta y lo colocaron sobre la lámina de plástico negro. ¿Qué? Comenzó Al de nuevo al darse cuenta. No, ¿qué está pasando? Entonces, Al vio animal. Mientras Al yacía inconsciente, Jeff había asumido el papel de animal. Se había quitado su atuendo informal y ahora estaba de pie en la esquina, completamente desnudo excepto por una máscara negra de esclavitud, y el tremendo consolador con correa que se había sujetado alrededor de la cintura a la altura de la ingle, con la hoja de acero de 18 centímetros afilada al palo de plástico. Al respiró hondo y comenzó a gritar, moviéndose como un pez fuera del agua mientras intentaba escapar. Tenía la garganta seca, así que sus gritos sonaban como graznidos ásperos. Rick y Tim lo sujetaron mientras el animal daba un paso adelante. Los ojos de Al salieron de sus órbitas. No, por favor, no hagas esto. No lo hagas. Solo tengo 2 preguntas para usted, señor Pressman, dijo Rick Sheckman. Se puso de pie y plantó una bota sobre el pecho de Al. Presionó su peso hacia abajo, inmovilizando a Al contra el suelo. Al no lo oyó. Todo lo que podía ver era animal de pie detrás de Tim, que le sujetaba los pies. Los ojos de animal eran indiferentes, sin compasión, eran casi como si Jan ni siquiera conociera al hombre detrás de la máscara, como si 5 años de trabajo juntos hubieran sido borrados. 2 cosas, dijo Rick, mirando a Al. La mujer presionó más peso sobre el pecho de Al. Dejó información vital, tarjetas del seguro social, licencia de conducir, tarjeta de crédito, chequera, billetera, fotos de su esposo y familia. Su bolso, tal vez. ¿Dónde está? En mi bolsa, dijo Al rápidamente jadeando. En el asiento delantero de mi auto. Rick se giró hacia Tim. Tráelo. Tim dejó su posición y fue a buscar el bolso de Al. Al dejó de forcejear por un momento e intentó hacer contacto visual con Rick. Está ahí, dijo. Puedo conseguirla fácilmente. Animal y yo la vamos a conseguir. Estoy seguro de que lo vas a hacer, respondió Rick. Los pensamientos de Al corrían. Juró por Dios que nunca volvería a cagarla. Cuando todo esto terminara, no volvería a trabajar para Rick Sheckman y Sam Bash. Punto. Todo lo que tenía que hacer era mantener la calma, y cuando Tim regresara con el bolso, se lo mostraría a Rick. Rick vería que atraparía a Lisa fácilmente. Mierda, lo haría esta noche si Rick quería. Iría al condado de Orange esta noche y atraparía a la perra él mismo. No le importaba si alguien lo veía o no. Le importaba un comino si tenía que enfrentarse a la cárcel. Cumplir una condena era preferible que enfrentarse a animal. Cuando Tim regrese, bajaré a buscarla, ¿sí? Dijo Al poniendo en plan lo que tenía que hacer. Se lamió los labios. Deja que Animal venga conmigo. La buscaremos. Probablemente todavía esté traumatizada por lo que pasó de todos modos. Iremos allí, inspeccionaremos el lugar, encontraremos el auto esta noche, cuando estén dormidos, y mataremos al marido primero. Lo quitaremos del camino y luego... Tim regresó con la bolsa. Aquí está, dijo entregándosela a Rick, quien la abrió y comenzó a rebuscar en el contenido. Dijo Rick sonriendo mientras sacaba una voluminosa billetera amarilla de la bolsa. La hojeó y sus rasgos brillaron. Bien. Maravilloso. Licencia de conducir, tarjetas de crédito, fotos, todo. ¡Wow! Miró la foto de Lisa en su licencia de conducir. En serio que es una bella dama. Tim se apartó de la línea de visión de Al
por un momento mientras Rick miraba el contenido de la billetera de Lisa. Al no sabía lo que estaba haciendo, pero podía oír al hombre gordo jugueteando con algo. Animal estaba de pie frente a él con aspecto de estar preparado para el derramamiento de sangre. Maravilloso, Rick. Dejó la billetera en un banco de trabajo. La habitación se iluminó, y Al sintió que la temperatura subía ligeramente. Inmediatamente reconoció la fuente tanto de la luz como del aumento del calor. Tim había encendido el equipo de iluminación que usaban durante las filmaciones. Al estiró la cabeza tratando de ver dónde estaba Tim. Su pánico aumentaba. Oye, vamos. Te dije dónde estaba la billetera. Una cosa más, dijo Rick, ignorándolo completamente, mientras volvía a entrar en el campo de visión de Al. ¿Cuáles fueron las instrucciones que te dio Sam? Al sintió que se le tensaban los músculos del estómago. Sus pelotas querían subirse a la ingle. Se lamió los labios e intentó mantener el contacto visual con Rick. Quería demostrar al hombre que estaba derrotado. Había aprendido la lección. Dijo que filmara a Animal haciendo lo que fuera que trajera a Tim. Que luego nos deshiciéramos del cuerpo y que entregáramos la cinta. Exactamente, dijo Rick inclinándose hacia adelante. ¿Y qué fue lo que pasó? La cagué, dijo Al, admitiendo su error. Tal vez si admitía su error y asumía la responsabilidad, Rick le daría otra oportunidad. Mira, sé que la cagué. No debería haberlo hecho. Lo que hice fue una estupidez, pero estaba pensando en cuánto nos beneficiaría a todos. Sí. Bueno, no estaba pensando. Debería haberlo hecho. Lamento haberla cagado y no solo me aseguraré de que no vuelva a suceder, sino que haré lo que sea necesario para poder solucionarlo. Rick asintió, aparentemente satisfecho con la confesión de Al. Bien por ti. Admiro a un hombre que admite su debilidad. Nunca va a volver a suceder, te lo juro, reiteró Al. Oh, eso lo sé, Al. Lo sé, dijo Rick arrodillándose en el suelo frente a él. Pero ya no puedo arriesgarme. Eres un perezoso. Eres un eslabón débil. Y no puedo permitirme la pereza. ¿De qué estás hablando? Te dije que no va a volver a suceder. La voz de Al se elevó en pánico. Rick negó con la cabeza. ¿Cuántas veces lo has dicho ya, Al? Esta es la única vez, dijo Al sintiendo pánico aumentando. Sus ojos iban de Tim a Rick, luego se posaron en Animal, que había dado un paso al frente. La hoja de acero afilada sobre el consolador sobresalía como un falo cruel. Lo juro por Dios, es la única vez. Tienes razón en eso, dijo Rick poniéndose de pie. Es la primera y única vez. Y no va a volver a suceder. Sé que no va a volver a suceder, dijo Al tratando de engatusar a Rick de nuevo para convencerlo de que debería ser liberado. Juro por Dios que no volverá a suceder, así que... Desafortunadamente un desliz es todo lo que se necesita para que toda la escena se derrumbe, Al, dijo Rick, ahora elevándose sobre él. ¿Sabes lo que podría hacer la policía si es que Lisa hubiera podido guiarlos hasta ti? Eso me habría llevado algo de culpa hacia mí, ¿no lo crees? ¿Entiendes? No, protestó Al con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Juro por Dios que no diré nada. Mentira. Fornicarías a tu propia madre. Te conozco demasiado bien, Pressman. No, te juro que no podría decir nada. Al estaba frenético ahora, pensando a retorcerse de nuevo, y Rick le pisó el pecho empujando a Al al suelo con su peso. Por favor, suplicó Al. Por favor, te juro por Dios que te lo voy a compensar, ¿no? Lo siento, Al, dijo Rick. Se giró y asintió con la cabeza hacia Animal. Pero no puedo permitirme tener un eslabón débil en el negocio. Si no me ocupo de ello, mis clientes lo van a hacer. Aníbal dio un paso adelante, y Tim apareció frente a él. Sostenía una jeringa. Presionó el émbolo y el líquido salió a chorros de la aguja. Los ojos de Tim eran indiferentes mientras agachaba y hundía la aguja en el costado de la nalga izquierda de Al. ¡No! Gritó Al con los ojos desorbitados por el miedo. ¡No, no! Relájate, dijo Rick sonriendo. Esto no te va a dejar inconsciente, solo... Bueno, ¿cómo decirlo? Te inmovilizará por un momento. Al forcejeó luchando con locura mientras Tim y Rick lo sujetaban. Se esforzó contra sus ataduras, intentando gritar y chillar. Animal dio un paso y le metió un trozo de tela en la boca y Al no pudo evitar seguir gritando, pero se estaba sofocando. Un minuto después, Al sintió que el efecto de la droga ralentizaba sus movimientos. 30 segundos después, no podía moverse en absoluto.
Tim y Rick desataron las piernas de Al y las separaron. Al comenzó a sollozar mientras el animal se posicionaba entre sus piernas. Y cuando Tim se colocó detrás de la cámara, Animal comenzó a trabajar con la cuchilla, participando en el trabajo que más le gustaba.